Bueno, ahora sí, comenzamos nuestro encuentro un poquito más breve de este martes 8 de noviembre, casi se nos fue el año, y estábamos viendo, no sé si ustedes se acuerdan, la guerra del Líbano del 2006. Y eso fue el último tema que vimos. Esa guerra del Líbano fue en el verano israelí, ¿no? En finales de agosto del 2006, y a grandes rasgos, como me quedé hoy, que toca admitir más gente, cuando son de a dos, no tengo que cambiar la pantalla. Ahí está. Cuando vemos un poquito los daños de esa guerra, que fue entre Israel y Líbano, ¿se acuerdan? En el norte, con Hezbollah, que había empezado a tirar cohetes al norte de Israel. Digamos, eso fue lo último que habíamos hablado. Los saldos son un poquito más de 1.000 muertos del lado libanés, más unos 4.000 heridos, más 250.000 de personas desplazadas que tuvieron que dejar sus viviendas, con muchas viviendas destruidas. Los costos para Hezbollah fueron altos en infraestructura, en vidas humanas, y lo fueron también altos para el Líbano, que si bien aparentemente no fue parte de la guerra, es parte de la guerra, porque Hezbollah, les recuerdo, entonces, es un Estado dentro del Estado. Si bien Hezbollah tiene representación parlamentaria y es parte del Parlamento libanés, en el fondo es un Estado adentro de un Estado, con terroristas, con armas y con autonomía en muchas decisiones. Esta guerra la causaron ellos, y desde ese accionar que ellos generaron, las consecuencias fueron para Hezbollah, pero también para el Líbano, para la infraestructura del Líbano y demás. Por el lado israelí, hubieron nuevamente un montón también de consecuencias. Les recuerdo que hubo poblaciones que tuvieron que desplazarse para poder seguir con la vida. ¿Se acuerdan que muchos chicos se iban al sur, que muchas familias abandonaban la zona? También tuvieron muchos desplazados. Hubo más de 100 soldados muertos, hubieron más de 400 heridos, hubieron más de 40 civiles muertos y más de 600 heridos. O sea, las consecuencias en vidas humanas fueron importantes para los números que suele manejar Israel en los conflictos con los vecinos. Porque les recuerdo que los números son desproporcionados, aparentemente, pero son desproporcionados porque de un lado hay un gobierno que defiende a sus habitantes y que le da prioridad a la defensa, y de otro lado hay grupos terroristas que cuantos más... Me parece que me quedé sin internet, me parece que no me escuchaban. De un lado hay un gobierno que defiende a sus ciudadanos, y de otro lado hay grupos terroristas que cuanto más expone a su población civil y más muertos logra, mejor para ellos. Entonces siempre hay una desproporción en los números y en las consecuencias finales. Lo que fue interesante fue el informe final de Amnistía Internacional, que suele ser muy pro-árabe, pro-musulmana y muy cuestionadora de Israel. Amnistía Internacional es una organización que suele ser muy crítica, demasiado, con el gobierno de Israel, y en este caso publicó en sus conclusiones que Hezbollah cometió violaciones a los derechos humanos. Hubo un reconocimiento explícito de Amnistía por la cantidad de cohetes que cayeron en población civil. Se calcula más o menos, escuchen el número, 4.000 cohetes que cayeron en población israelí. Es verdad que muchos de esos cohetes fueron destruidos por el antimisil de Israel, que muchos de esos cohetes cayeron fuera de áreas porque no tienen precisión, y también es verdad que muchos de esos cohetes produjeron daños materiales y no de vidas humanas. Porque si no, con 4.000 cohetes estaremos hablando de miles y miles de muertos. Con 4.000, repito, con 4.000 cohetes estaríamos hablando de miles y miles de muertos, cosa que no son los números que yo les conté. Por eso se explica la diferencia entre la cantidad de cohetes y de
daños, pero igualmente hay un daño a vivir con las alertas permanentes de que un cohete está por caer. Ese daño no se registra en los informes y tal vez sea el peor, ¿no? Las consecuencias que trae especialmente en los chicos y en los ancianos vivir con ese miedo, corriendo a refugios, alterando tu vida cotidiana, con un nivel de ansiedad demasiado importante. Entonces, nada, tenemos allí consecuencias y resúmenes de esta guerra en el norte de Israel del año 2006. Vamos a cambiar de año, y el año siguiente, 2007, el acontecimiento más importante que quiero compartir con ustedes es que el año 2007 fue cuando Shimon Peres fue elegido presidente de Israel. Les recuerdo que el cargo, el puesto de presidente, no es como en otros países, es una democracia parlamentarista, el poder real lo ejerce el primer ministro y el parlamento. El presidente tiene una función menos de poder y de autoridad, es más representativa que ejecutiva, pero igualmente es un puesto de mucho reconocimiento y Peres, después de muchos años, ganó consenso para esto. Ya que hablamos de Peres, les voy a hacer como un pequeño recorrido rápido de la vida de Peres, porque es muy interesante, muy central en la historia del Estado de Israel y en la historia del siglo XX. Entonces, simplemente para contarles que Shimon Peres empezó su carrera en la Haganah, en el Ejército de Defensa de Israel, desde el origen, luchó para el Estado de Israel en la guerra del 48, la primera guerra que Israel tuvo que enfrentar en forma oficial cuando se constituyó como Estado independiente, cuando declaró su independencia. Él ya fue allí protagonista y desde ahí empezó a ocupar cargos políticos, primero debajo de Ben Gurión, que fue el primer líder importante que tuvimos, después junto a Moshe Dayan, también lo acompañó en algunas aventuras de elecciones y fundando partidos políticos, generalmente en lo que era en aquel momento la izquierda israelí, y desde ese lugar, tengo que seguir admitiendo gente, perdón, fue creciendo en la política israelí, ocupó un lugar en el Partido Laborista, en la guerra del 67, fue parte de ese partido que volvió a tomar la conducción del país, y siempre fue un líder de izquierda moderado. Ocupó lugares en diferentes ministerios, con Golda Meir también tuvo lugar, y con Itzhak Rabin también tuvo lugar. Tuvo ahí, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, que es el puesto quizás después de primer ministro, entre Relaciones Exteriores y Defensa están los principales ministerios de Israel, ¿no? Entonces, cuando dimite, cuando renuncia a Rabin, tuvo que tomar la conducción Peres por primera vez, eso fue en el 77, pero perdió las elecciones contra el Likud. Podríamos decir que la característica de Shimon Peres es que fue el más perdedor de elecciones en Israel. Es un líder indiscutido, es una persona muy reconocida, tiene un montón de virtudes, hizo un montón de cosas por el Estado, entre ellas el desarrollo del ejército y del armamento nuclear, pero perdió elecciones como nadie. Y en el 77, después del paso al costado de Rabin, todo indicaba que iba a ganar Peres, y por primera vez en la historia cae el gobierno de izquierda, y el que lo hace caer en las elecciones es Shimon Peres, y asume Menachem Begin. Ustedes ahí conocen que ahí tenemos de vuelta una historia de la derecha muy fuerte. Hubo un proceso donde la izquierda volvió a gobernar, lo hizo en el 84, donde Peres compartió el puesto con Yamir. Armando dice que no hay sonido. ¿Están escuchando todos? Se corta de a ratitos. Pero sonido hay, ¿verdad? Sonido hay, lo que pasa que vos hablaste, quedás mudo un minuto y retomás. Pero, ahora vino el sonido. ¿qué, Armando? Ahora vino el sonido. Recién, cuando preguntaste si había sonido, vino el sonido.
Ok. Bueno, yo cuando en general me congelo me doy cuenta y vuelvo, pero si en algún momento no me doy cuenta, ustedes díganme y yo repito si hace falta que repita algo. En principio, generalmente... Escucha, se escucha, te congelas muy. Estabas hablando, Karen, y te muteaste en la mitad de lo que decías. Dijiste que se escucha. Digo que se escucha, pero Es lo mismo que te pasa a vos, Fabián. ratos, son muy pocos segundos ando bien, de acá por lo menos. Karen, peor lo que te pasa a vos, todo, Claro. todo entrecortado o nada. Recién, Karen, lo que mostraba es que vos tenés problema de Es internet. internet. Sí, sí. Karen también tenías problema de internet porque se escuchó muy mal lo que dijiste. Ah, no, puede ser, sí. Pero te escuchamos, yo te escucho bien. Bueno, sigo, cualquier cosa me avisan y repetimos lo que haga falta. Bueno, en principio, estamos haciendo como un rápido recorrido, compartió el cargo de primer ministro con Itzhak Shamir, con Shamir. Itzhak Shamir era el Likud, y Pérez ahí tuvo la oportunidad de ser primer ministro un tiempito, y siempre fue muy activo en las negociaciones con los árabes por la paz, fue un protagonista muy importante de esas conversaciones, de esas negociaciones, ocupó lugares muy destacados en todo esto, y cuando le tocó a su partido, Odá, volver al poder, no lo hizo Pérez, lo hizo Rabin. El que ocupó el primer ministro fue Rabin, Shimon Pérez estuvo como una sombra, como un segundo, acompañándolo, pero el que se llevó todo el crédito fue Rabin, que firmó, que tuvo los acuerdos de Oslo, que se ganó el premio Nobel de la Paz con él y con Arafat, pero el protagonista del lado israelí era Rabin, y Pérez ocupaba el segundo puesto. Ganó el premio Nobel de la Paz en el 95, y después, cuando se dieron elecciones, perdió de vuelta porque ganó el Likud, que volvió a sacar a los laboristas del poder. En el 2007, finalmente, a la edad de 84 años, llega al cargo de presidente del Estado de Israel. Cargo que ejerció por 7 años, como es el tiempo de duración en Israel del cargo de presidente. Eso terminó en el 2014 y luego falleció en el 2016. O sea que 2007 al 2014 ejerció 7 años de presidente. Vamos un año más en nuestra cuenta, en nuestra escala, y llegamos a 2008-2009, donde el gran tema es la guerra con Gaza. Así como el 2006 la guerra fue con Hezbollah en el norte, ahora es con Gaza en el Mediterráneo, hacia el oeste. ¿Sí? Es la guerra que se llamó Operación Plomo Fundido, no sé si lo escucharon alguna vez, que es uno de los nombres que se asignó a esta guerra. Y para entender un poquito lo que pasó, para los árabes se llama la masacre de Gaza, cosa que no es cierta, pero para que lo entendamos un poquito. Se me fue el nombre del primer ministro que en el 2005 retira a Israel de Gaza, que, ¿se acuerdan que? Sharon. 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 Gracias, se me fue el de acá. No. Sharon retira en el 2005 a Israel de Gaza. Y ya enseguida empiezan ciertos conflictos con algunas incursiones, con el secuestro que vimos, ¿se acuerdan que habíamos hablado del secuestro que hicieron? Y es donde empieza Gaza a desarrollar túneles para ingresar a la tierra de Israel y secuestrar soldados o hacer algún ataque o provocar algún acto terrorista. Entonces, esa es la previa, con varias incursiones. Y entonces, ¿qué hace Israel? Israel se retiró en el 2005, pero cada vez que su seguridad lo necesita, hace incursiones en Gaza. Y cada vez que hace incursiones en Gaza, de Gaza protestan, atacan, tiran cohetes. Cuando tiran cohetes, Israel dice: me tirás cohetes y te invado. Y si te tiré cohetes porque me invadiste, no, pero no te invadí. Hice una operación porque hubo un ataque terrorista de tu lado. Y esa fue la conversación que tuvieron durante varios meses, en el 2008,
Y entonces a finales del 2008, después de varias idas y vueltas en ese sentido y varias acusaciones de un lado y del otro, hay una guerra entre Israel y Gaza, un conflicto armado que dura 3 semanas y que tiene connotaciones y escala más que importante. Es fin de diciembre del 2008, mediados de enero del 2009. De vuelta, estamos hablando de 1000 y pico de palestinos muertos. Si recuerdan, es un número parecido al de Hezbollah que murieron en el norte. Si recuerdan, es un número parecido a los de Hezbollah que murieron en el norte, repetí. Más o menos 1000 y pico de palestinos muertos en este conflicto y 13 ciudadanos israelíes. De vuelta, los números son muy desproporcionados, que tienen que ver con los que yo les contaba antes. Y además, en el caso del norte, primero vieron muchos cohetes, demasiados tirados del norte, con otra cantidad y otra precisión, y acá en Gaza hubo una invasión producto de los túneles y demás, cosa que se peleó en Gaza y no como en el norte, que se peleó en todo el norte de Israel. Así que por eso hay una diferencia muy importante entre los muertos de un lado y del otro. ¿Para qué Israel invadió Gaza? Y para detener los lanzamientos de cohetes y para detener la construcción de túneles, cosa que no consiguieron. La construcción de túneles siguió. Y lamentablemente bastante tiempo más. Entonces, uno de los objetivos se detuvo, pero no se cumplió, y el otro costó también, que es que no haya más cohetes que caigan de Gaza. Ustedes cada vez tanto escuchan que eso sigue ocurriendo. No es con la misma frecuencia, no es con la misma intensidad, pero nunca se terminaron las amenazas de cohetes enviados desde Gaza. Entonces, hay ataques para evitar eso, hay ataques para terminar con el tema de los túneles. Bueno, Israel invade con ejército, con aviones, tiene un ataque múltiple desde diferentes lugares para lograr detener a las cabecillas de Hamás, que están escondidas en medio de poblaciones. Por lo tanto, esos ataques son en las mitades de las ciudades, y son ciudades superpobladas. Recuerden que en Gaza, que es un territorio minúsculo, si lo miran en el mapa, si quieren búsquenlo para que vean la proporción con Israel, en esa zona costera, de esa franja de Gaza, que es muy pequeña respecto al tamaño de Israel, por ejemplo, que ya de por sí es un país chico, tiene 2 millones de habitantes Gaza. Y uno mira el mapa y dice, ¿cómo en este espacio hay 2 millones de habitantes? Bueno, eso significa que tiene ciudades superpobladas. Entonces imagínense un ejército entrando a ciudades superpobladas para buscar terroristas. Los daños fueron muy importantes para la población, para buscar en escondites muy precarios, pero metidos en el medio de la población, y todo eso fue lo que provocó del lado de los árabes la denuncia de que fue una violación de los derechos humanos lo que hizo Israel. Bueno, fueron 3 semanas, como les dije, de estos combates, y la comunidad internacional considera que los ataques indiscriminados contra civiles son ilegales, están prohibidos, es decir, no son permitidos, están prohibidos. Pero no siempre dicen que lo que hace Israel está bien, porque responde a eso que es ilegal. Nadie tiene dudas de que tiren cohetes a la población israelí civil es un acto criminal, es un acto de guerra. La invasión israelí, que viene como defensa o como respuesta a todo esto, como termina invadiendo territorios urbanos, también es tildada de lo mismo. Pero no va a invadir territorios urbanos
porque tiene ganas de terminar con la población urbana, sino porque ahí se meten y se esconden los terroristas, que es el problema que tenemos siempre y sobre el cual damos vuelta todo el tiempo. Entonces, las ciudades que más sufrieron, ustedes saben que son Beersheba, Ashdod, como las más grandes, y toda la zona cerquita a Gaza de los kibutzim y lo que hay ahí en la Israel, como las que más sufren en todos estos acontecimientos. Bueno, después de 3 semanas termina el conflicto en forma unilateral, no hubo un alto el fuego, el ejército israelí decidió que había terminado su ataque y anuncia un alto el fuego, y después Hamas anuncia también un alto el fuego. ¿Qué pasó después? Bueno, según el Shin Bet, el servicio israelí interno, disminuyeron los ataques con cohetes de la parte de los palestinos, y a partir de ahí viene una misión de la ONU para encabezar una evaluación. Tal vez alguno lo recuerda, la misión de la ONU fue encabezada por un juez sudafricano llamado Goldstone. No sé si alguno lo recuerda, fue un caso muy famoso porque elaboró un informe y dijo, este juez Goldstone, que acusaba tanto por igual a militares palestinos como a militares del ejército de Israel como responsables de crímenes de guerra. Fue todo un escándalo para Israel porque se los equiparó como si los líderes terroristas que tiraban cohetes a la población civil en forma adrede para matar la mayor cantidad de civiles posibles, es lo mismo que la invasión israelí para terminar con los lanzamientos de estos cohetes. La propuesta del informe es que se lleve a juicio internacional de crímenes de guerra a los líderes de ambos bandos. Obviamente que Israel criticó fuertemente este informe, que no lo aceptó, que lo cuestionó, que trató de mostrar un montón de cosas que no eran correctas, y lo que consiguieron es que Goldstone revirtiera su informe, pero todo el resto que firmó el informe no revirtió su opinión. Así que quedó en las Naciones Unidas, en la ONU, quedó este informe como el oficial, en donde se concluye que Israel cometió actos de guerra, crímenes de guerra, atacando a civiles en Gaza. Bueno, la ONU le ordena a Israel reparaciones, que es lo que puede hacer cuando estas cosas se aprueban, y le ordenó reconstruir gran parte de lo que se había destruido de Gaza, cosa que en general no pasó. Hubo algunas, me congelé, cosa que en general no pasó. Hubo algunas reconstrucciones, pero la mayoría de las cosas no las hizo Israel. Y entonces llegamos que después de esta guerra cambia el gobierno de Israel y empieza el segundo gobierno de Netanyahu en Israel. Empieza en el año 2009. 2009 es cuando empieza este segundo gobierno de Netanyahu, que va a durar hasta el 2021. Hasta hace muy poquito. ¿Y saben qué? Está volviendo. Estuvo muy poquito tiempo fuera del poder. Dicen que cuando se fue en el 2021, escribió en su escritorio, dejó una nota que decía, regreso pronto, y bueno, está cumpliendo, parece. Es increíble la trayectoria de Netanyahu, se transformó en el primer ministro que más tiempo gobernó en la tierra de Israel, cuando ese lugar lo tenía Ben Gurión y se creía que nadie lo iba a poder superar a Ben Gurión. Ya Netanyahu lo superó, es bastante joven todavía y ya está volviendo por nuevo periodo.
nadie sabe cuánto tiempo va a lograr estar en el cargo. Nadie sabe cuánto tiempo va a lograr estar en el cargo. Volvemos. La elección estaba en el 2009, por un lado Kadima, con Tzipi Livni, ¿se acuerdan? La mujer que tomó la conducción de Kadima después de Olmert, y después de Sharon. Entonces Tzipi Livni representaba a Kadima y Netanyahu al Likud. No quiso unirse a Tzipi Livni. Se celebran las elecciones justo después de esta guerra con Gaza, y yo les recuerdo que en general cuando hay guerras o cuando hay atentados, las poblaciones se derechizan. Entonces esta elección, en donde antes de la elección venía Kadima de centro más al frente de las encuestas, cambia, se dan las elecciones y pasa algo muy particular. Tzipi Livni saca un escaño, no un voto, un escaño del Parlamento más que Netanyahu. Sin haber sido el candidato más votado, igualmente le dan a él, el presidente, que era Shimon Peres, se los conté hace un rato, le da a Netanyahu la idea de formar gobierno porque los partidos de derecha tenían más diputados que lo que Tzipi Livni en principio podía lograr como coalición viable. Entonces, si bien sacó Likud el segundo lugar en las elecciones, le entregaron la posibilidad de negociar. Y entonces, el Likud negocia con algunos partidos de derecha, Israel Beiteinu, con Avigdor Lieberman, no sé si recuerdan quién es Avigdor Lieberman, y logra formar gobierno porque logra sumar al gobierno a Abodá, al partido de izquierda. Increíble, ¿no? Que el de derecha sume al de izquierda y deje al de centro afuera de esta disputa. Sin embargo, lograron una coalición de partidos de derecha de 65 escaños y sumó a, finalmente, como tuvo mayoría, sumó también a Tzipi Livni a que se una al gobierno. Pero Tzipi Livni le dijo que no quiso hacer un gobierno de unidad, no quiso sumarse a Netanyahu porque Netanyahu quería respaldo para hacer un proceso de paz. Quería empezar un proceso de paz fuerte en Israel y no lo consiguió. Así que finalmente quedó afuera del gobierno Livni y Netanyahu presenta su gobierno el fin de marzo del 2009 y se aprueba el nuevo gabinete. Ahora, ¿por qué tanto lío con esto? ¿Por qué me quedé? Netanyahu quiere lograr la paz. Está Obama en el mundo. Ahora les voy a contar algunas cosas de eso. Pero al mismo tiempo, Netanyahu empieza un proceso de diálogo con el mundo árabe que va a concluir en los acuerdos de Abraham, que me imagino que todos ustedes saben qué son los acuerdos de Abraham, o espero que todos sepan qué son los acuerdos de Abraham. Igual los vamos a ver en la semana que viene o la otra, pero ya estamos en temas muy, muy, muy actuales. Y acá es donde Netanyahu quería empezar su segundo mandato, después del fracaso del primero, con la fuerza de empezar con una coalición de gobierno unificado y yendo por la paz. Y acá es cuando se producen algunos cortocircuitos muy fuertes. Recordarán tal vez. Netanyahu asumió en marzo. Un par de meses después, Obama viaja al Cairo y hace un discurso famoso en una universidad del Cairo. Me congelé. Obama viaja al Cairo un par de meses después que asumió
Netanyahu, y hace un famoso discurso en la Universidad del Cairo, y en ese discurso critica a Israel, critica a los asentamientos de Israel, y muestra un discurso demasiado pro-musulmán o pro-árabe. Eso detonó muchos enojos del lado judío, y había una presión muy fuerte del gobierno de Estados Unidos para que Israel detenga la construcción de asentamientos, que es la gran crítica que hace el gobierno de Obama a Netanyahu. Netanyahu dice que él no hace nada nuevo, que el mismo apoyo a asentamientos que él hizo en los mismos que hicieron los últimos 40 años los gobiernos de Israel, y que no se puede impedir el crecimiento de los asentamientos, simplemente no se puede impedir porque hay crecimiento vegetativo y porque es imposible frenarlo y porque tiene que seguir albergando a las familias que van creciendo. No se olviden que todas las que viven ahí son familias nacionalistas religiosas. Promedio 7, 8 pibes por matrimonio. Entonces, imagínense el crecimiento exponencial de esos barrios. Y entonces en esa disyuntiva, en esa pelea, en ese conflicto entre Estados Unidos e Israel, porque acuérdense que Israel generalmente se siente mejor con los demócratas. Hasta la llegada de Trump, Israel era demócrata en Estados Unidos, y los gobiernos demócratas de Estados Unidos solían ser los que más apoyo de la comunidad judía tenían. Y la llegada de Obama provoca ahí un cisma en todo esto, y un desconcierto muy fuerte. Y entonces ocurre un error muy fuerte del gobierno de Netanyahu, quizás a mí lo recuerde, y es que Obama manda a su vicepresidente. ¿Alguien sabe quién era el vicepresidente de Obama en ese mandato? Actual presidente. Tal cual, Joe Biden. Si le suena, es el muchacho que está hoy peleando las legislativas en Estados Unidos. Vamos a ver cómo le va a él y cómo le va a Trump. Bueno, ya nos enteraremos, yo no sé nada todavía hoy. Pero, o sabían, ¿no? Hoy es día de elecciones en Estados Unidos. Entonces, Joe Biden viene como visitante del gobierno de Obama a Israel, y en el momento que está en Israel, Netanyahu anuncia la construcción de nuevos asentamientos. Escándalo diplomático por el error de timing tremendo, que después pidieron disculpas, pero ya el error estaba cometido, y fue un error casi imperdonable, de esas cosas que no sé si está bien o está mal que haya habido más asentamientos o más construcción, pero que lo anuncies cuando está el vicepresidente presente en el país fue realmente algo muy difícil de entender o de explicar, más allá de alguna soberbia israelí o de algún descuido o de algún error que no sé cuál será la verdadera razón y causa, pero eso hizo que todos los conflictos con el mundo musulmán se vayan incrementando. Bueno, estoy en el límite de mi garganta, no quería no tener clase, pero permítame cortar un poco antes, porque así descanso 15 o 20 y tengo un rato de Torah también. Así que gracias. La semana que viene seguimos con esta línea, donde veremos los últimos 10 años de Israel, ¿sí? Del 2009-2010 hasta el día de hoy. Nos quedan un par de encuentros en el año. Gracias. Gracias, Rab. No, Que mejorate. mejores. Gracias, cuídate la garganta. La clase- Gracias. ¿Querés dejar la clase de Torah? La dejamos. Eso. No, un ratito me conecto. Los que estén, porque aparte hay gente que no está acá en este curso, un ratito me conecto y hacemos una carta más corta, pero la tenemos. Ok. Gracias. Chau. Salud. Que mejores.